Vivir sin una dirección clara es la forma más rápida de agotar tu existencia en el desierto de la mediocridad. La mayoría de las personas pasan sus mejores años corriendo frenéticamente hacia ninguna parte, tomando decisiones basadas en las emociones volátiles del momento o en los consejos mediocres de personas que están igual de perdidas que ellas. Es la tragedia de aquel que intenta cruzar un océano embravecido en una balsa de madera sin tener una brújula. Por más que reme con todas sus fuerzas, por más que se agote hasta el límite, el horizonte de su propósito nunca se acerca, porque no sabe hacia dónde apunta su proa. La confusión es la cadena más pesada que el sistema le pone a los hombres de fe para mantenerlos prisioneros de la escasez. Reconozco que navegar en la incertidumbre es una de las cargas más extenuantes para el espíritu humano. Es ese miedo constante a dar el paso equivocado y perder el legado que prometiste construir, o peor aún, el miedo a la parálisis total mientras ves cómo la vida se te escapa de largo. La mayoría de la gente vive reaccionando a los golpes de la vida, apagando incendios con recursos limitados porque operan bajo su propia lógica humana. Van por el mundo como alguien que intenta armar un rompecabezas de 10,000 piezas sin tener siquiera la imagen de la caja frente a sus ojos. Pero hoy, la palabra eterna en Santiago 1:5 abre un portal de claridad absoluta para tu destino. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Escucha bien la magnitud de esta promesa. El Creador no te prometió que el camino carecería de obstáculos, pero sí te prometió que nunca te faltaría el mapa para atravesarlos. La sabiduría no es acumular títulos académicos. La sabiduría es la capacidad divina de ver lo que otros ignoran y de tomar la decisión correcta en el momento exacto. Es hora de dejar de pedirle al mundo una opinión y empezar a exigirle al cielo una revelación. Vivimos en la era más saturada de información de la historia humana, pero simultáneamente en la era más necesitada de sabiduría real. Existe una distinción vital que debes comprender hoy mismo. Puedes pasar 10 horas al día consumiendo datos, teorías y cursos, y aún así sentirte profundamente perdido y paralizado. La información es simplemente una acumulación de datos externos. La sabiduría es la aplicación divina y precisa de esos datos en tu realidad. El conocimiento te dice lo que las cosas son. La sabiduría te dicta qué hacer con lo que tienes. Muchos están llenos de conocimiento sobre por qué la economía está en crisis, pero carecen totalmente de la sabiduría de reino para prosperar precisamente cuando el mundo entero se derrumba. Debemos ser valientes al confrontar nuestra propia autosuficiencia. A menudo usamos la búsqueda eterna de más información como una máscara elegante para ocultar el miedo a decidir y ejecutar. Decimos que necesitamos otro análisis, otra opinión, cuando lo que realmente nos falta es la revelación de una sola instrucción del cielo que cambie todo el juego a nuestro favor. La fuente de la verdadera inteligencia no reside en la cantidad de datos que metas en tu cabeza, sino en la profundidad de la conexión que mantengas con la fuente original. Hay una inteligencia intrínseca en la creación que permite que incluso los seres más pequeños organicen su futuro con éxito. Esa misma sabiduría es la que te permitirá a ti detectar el camino de salida donde el resto de la humanidad solo ve un muro de imposibilidad. La arrogancia de creer que puedes descifrar tu destino bajo tus propios términos es la piedra de tropiezo que te mantiene en la mediocridad. La sabiduría se descarga en lo secreto cuando tienes la humildad de reconocer que el socio estratégico de tu vida tiene planes mucho más grandes que tu razonamiento. Existe una mentira comercial que dice que la gente que alcanza la libertad financiera total o el éxito masivo simplemente tuvo suerte o contactos privilegiados.
Pero si analizas a fondo el corazón de los conquistadores, descubrirás que lo que poseían era la sabiduría para detectar una oportunidad disfrazada de problema y el enfoque para ejecutarla con una precisión letal. La sabiduría es el lente que te permite ver el oro puro donde otros solo ven tierra seca y piedras. La fe no es una apuesta al azar ni un salto al vacío. La fe es actuar sobre una instrucción de sabiduría que ya recibiste en lo secreto. Si pides sabiduría, Dios no te enviará un cheque por correo de inmediato. Te enviará una idea disruptiva, un encuentro estratégico o una instrucción específica que, si la sigues con obediencia, te llevará inevitablemente a la conquista de tu libertad. Desmantela hoy la idea de que la confusión es un estado normal en tu proceso. La confusión es simplemente la ausencia de luz. Cuando aplicas Santiago 1:5, estás pidiendo que se encienda la lámpara de tu entendimiento superior. No busques que los problemas desaparezcan mágicamente, busca la sabiduría para resolverlos con excelencia. El mundo premia a los que resuelven problemas, y el Creador te da la sabiduría para ser el mejor resolviéndolos. La planificación sin sabiduría es solo una lista de buenos deseos, pero la planificación basada en la revelación divina es una profecía de tu propio éxito. No te conformes con las opiniones humanas que cambian con el viento del mercado. Busca el consejo de aquel que vio el final de tu historia desde el principio. Analicemos la condición crítica que Santiago nos impone para que esta descarga de inteligencia sea efectiva en tu vida. Pero pida con fe, no dudando nada. La sabiduría no puede habitar en una mente que está dividida entre lo que Dios declara y lo que el miedo le susurra al oído. La lógica humana siempre va a intentar sabotear la sabiduría divina porque los caminos de Dios a menudo suenan a locura para el que solo mira con los ojos de la carne. Cuando el cielo te da una idea que parece desproporcionada para tu presupuesto o tu capacidad actual, tu mente lógica buscará 1000 razones para retroceder. Pero caminar por fe es confiar más en la autoridad de quien te dio la instrucción que en las limitaciones que ves en el espejo. La duda es el óxido que paraliza la ejecución de los grandes destinos. El que duda es comparado con una onda del mar que va y viene sin control, golpeada por cualquier viento de doctrina u opinión ajena. Si quieres construir un legado que trascienda generaciones, no puedes permitirte el lujo de ser una persona inestable y volátil. La claridad mental es la base de toda acción poderosa y transformadora. Cuando pides sabiduría y se te muestra el siguiente paso, tu única tarea es ejecutar con la firmeza de quien sabe que tiene el respaldo total del universo. La fe no exige ver todas las respuestas por adelantado. La fe pide la dirección para el primer paso y tiene la valentía de darlo, sabiendo que el segundo paso se revelará solo cuando hayas obedecido el primero. No permitas que el ruido de los incrédulos o tu propio razonamiento limitado silencien la voz de la revelación que te ha sido entregada. Hablemos con honestidad del costo invisible, pero devastador de caminar bajo tu propio consejo. No hay nada más costoso en este mundo que una decisión tomada por orgullo, por afán o por autosuficiencia. ¿Cuántos años de vida se pierden intentando arreglar errores que pudieron evitarse con 5 minutos de silencio y búsqueda de sabiduría? La necedad se paga con tiempo, con salud y con recursos que no se recuperan. La instrucción en Santiago 1:5 no es solo para alcanzar la cima, es fundamentalmente para no caer en los pozos que tú mismo cavas con tu ignorancia. Imagina llegar al final de tu carrera y darte cuenta de que construiste tu imperio sobre un terreno equivocado porque no quisiste consultar el mapa del arquitecto. El arrepentimiento de haber sido sabio en tu propia opinión es un peso que amarga cualquier victoria temporal. El camino del necio siempre le parece derecho a sus propios ojos, pero su fin es un camino de pérdida y estancamiento. No dejes que tu ego sea el arquitecto de tu ruina. Ser humilde para pedir dirección no es una señal de debilidad,
es el ejercicio de la inteligencia más alta que un ser humano puede ejercer. La sabiduría de reino te protege de peligros que ni siquiera han nacido todavía y te posiciona en lugares de privilegio que tu talento por sí solo nunca podría alcanzar. Pedir consejo al cielo es blindar tu futuro contra los ataques de la mediocridad. ¿Cómo activamos esta descarga de sabiduría ahora mismo para que tu mañana sea diferente? El consejo es de una sencillez radical que requiere una disciplina militar. Haz una pausa obligatoria. Antes de sumergirte en el ruido del sistema, antes de reaccionar a las demandas externas y antes de intentar resolver tu libertad con tus propias fuerzas agotadas, entra en lo secreto. Reconoce con honestidad total: Señor, hoy me falta sabiduría para este desafío, para este proyecto de vida, para este legado. Enséñame el camino. Y luego, aprende a guardar silencio y prestar atención. La sabiduría divina no suele llegar con estruendo, sino con una intuición firme, con una paz que sobrepasa el entendimiento, o con una idea que brilla con una lógica superior. Dios no es un Dios de desorden, sino de estrategias perfectas. En el momento en que pides dirección con fe, tu mente se calibra en una frecuencia de alta fidelidad. Tu tarea es actuar sobre la primera instrucción clara que recibas, por pequeña que parezca. No la analices hasta matarla con la duda. No busques la validación de los que nunca han construido nada, simplemente ejecútala. Limpia tu agenda de todo lo que es ruido y no es propósito. Busca el consejo de aquellos que ya habitan en la cima que tú aspiras conquistar, porque la sabiduría también fluye a través de mentores probados. La autodisciplina es el vehículo necesario para avanzar, pero la sabiduría es el combustible y el timón que aseguran que llegues a puerto seguro. Quiero que te vayas hoy con la certeza absoluta de que no estás solo en este proceso. Tienes acceso directo al procesador de información más potente del universo, y él tiene un interés personal en que tú conquistes tu destino. La confusión se termina hoy, porque has decidido dejar de ser un huérfano de ideas y empezar a ser un heredero de soluciones divinas. Padre Celestial, hoy bendigo con autoridad la mente de quien escucha este mensaje. Conforme a tu promesa en Santiago 1:5, hoy clamo por una descarga masiva de sabiduría sobrenatural sobre sus proyectos, su libertad financiera y su familia. Quita toda venda de confusión y todo orgullo de autosuficiencia. Dale ojos para ver las oportunidades que otros ignoran y oídos para escuchar tu instrucción precisa. Proclamo que esta semana sus decisiones serán certeras, sus pasos serán firmes y sus resultados darán testimonio de que tu mano está sobre él. Gracias porque tú das abundantemente y sin reproche. Amén. Levántate, pide el plano y empieza a construir con la seguridad de un guerrero. La sabiduría ya fue liberada. Solo falta que tú tengas el valor de tomarla. Esto es el Código de Santiago 1:5.